Les voy a compartir este ejercicio. Vamos a leerlo y vamos a tratar de entender. Este ejercicio es una situación totalmente corriente, normal de la vida diaria, pero enfocándolo desde la perspectiva de, la, de las medidas, de las mediciones, parámetros estadísticos para poder enfocar ciertos detalles y poder entender cómo se maneja la aplicación de estas medidas. Dice así, según, vamos a ver si lo pueden ver bien o si puedo aumentarlo un poquito. ¿Lo ven bien ahí? Sí. Sí, profe. Dice, según un estudio de una agencia de publicidad sobre el número de horas de televisión por semana que ven los jóvenes entre 12 y 18 años de una zona del país, se identificaron las siguientes características, todas en horas. En horas. Vean que ni siquiera nos dice cuánta es la población. No nos dicen ni siquiera cuánto es la muestra, sino que nos dicen de una vez el resultado de los parámetros. Entonces nos dicen que la moda es 13, que la mediana es 14.34, que la media es 16.67, el cuartil 1 es 11.04, el cuartil 3 es 18.92, el decil 2 es 10.87, el decil 8 es 19.56, el decil 9, 22.35, el percentil, dígame. Profe, perdón que le interrumpa. Sí, dígame. Perdón que le interrumpa, es que me sacó por un ratito y hasta ahora me volvió a entrar. ¿Me puede volver a empezar? Si no, mucha molestia. Bueno, lo que estoy haciendo es leyendo lo que tiene en pantalla, ¿lo puede ver? ¿Puede ver lo que tiene en pantalla? No. Sí, sí. Bueno, eso es lo que estoy haciendo es leyendo lo que hay en la pantalla, nada más. Sí, leí esto y le estoy leyendo todos los parámetros, los valores de los parámetros que dicen ahí. Percentil 95 es 25.88, la desviación estándar 4.5, el mínimo es 6 y el máximo es 28. Entonces, esta agencia de publicidad quiso hacer un estudio del número de horas de televisión que ven los muchachos entre 12 y 18 años en cierta zona del país, póngale el Valle Central. Y después de hacer el estudio, estos son los parámetros que se encontraron. No nos están diciendo cuántos son los, cuántos son los elementos de la población. No nos dice cuál fue el tamaño de la muestra, no nos dicen nada de eso, simplemente nos dan ya los parámetros calculados. Entonces nos dicen, con base en la tabla anterior, determine lo siguiente. Primero, interpretar cada una de las medidas. Vamos a ir observando cada una de las medidas y sacando algunas conclusiones respecto a ellas. Luego nos dice que, bueno, este no sería tan importante en realidad porque no estamos comparando muestras. Es que este ejercicio daba, en algún momento daba 2 muestras y entonces pedía eso del coeficiente de variación, pero en este caso no lo estamos haciendo así. Luego nos pide determinar cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas y cuáles verdaderas, pero observando, tomando en consideración todos estos valores.
Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, interpretar cada una de las medidas que nos dan. Vamos a ver. Moda. La moda es 13. ¿Qué significa eso? ¿Quién me puede decir qué significa que la moda sea 13? La cantidad de que se repiten más son 13 horas por los jóvenes. A ver, otra vez, es que casi no escuché. Que la cantidad de horas entre los jóvenes de 12 y 18 años se repite más lo que es las 13 horas. Ok, ese es el número de horas que con más frecuencia ven los muchachos entrevistados. O sea, tomaron una muestra, no sabemos de cuánto, pero lo que más contestaron los muchachos fue, yo veo 13 horas de televisión. Esa fue la respuesta más frecuente. ¿Queda eso claro? Sí, profesora. Es el valor entonces que más se repite. Recuerden que aquí la variable que estamos estudiando son las horas de televisión que ven por semana los jóvenes entre 12 y 18 años. Entonces, todo esto se refiere a horas de televisión. Bueno, moda. La mediana. La mediana, observemos primero que la moda son 13, la mediana 14.34 y la media 16.67. ¿Qué nos pueden decir estos tres valores juntos? ¿Cómo es esa distribución? Que a la hora de representarlos, los datos son como muy parecidos, y entonces, bueno, si hiciéramos la curva, quedarían como en el centro. Ok, ¿quedarían en el centro? Pues cercanos, no tanto, es que eran cercanos, pienso yo. Ok, ¿podríamos decir con absoluta certeza que esa curva es simétrica? Es que tendría que estar la No. mediana en el centro, más elevada, creo, ¿verdad? ¿Qué era una curva simétrica? ¿Cuál era la característica de la curva simétrica? Es la moda. ¿Perdón? Que los tres datos son casi iguales o iguales. ¿Los tres datos son qué me dijo? Iguales No, o casi iguales. casi. Iguales o casi iguales. Iguales. ¿Están de acuerdo? Iguales no. En una curva simétrica, ¿cuál es la característica fundamental de esas tres medidas? Profe, es la acumulación de datos a ambos lados. Sí, pero me refiero a las tres medidas. Ok. Tienen que estar exactamente en el centro, o sea, tienen que ser iguales todas. Tienen que ser iguales. Ujú. O sea, para decir que esta curva es simétrica, tendríamos que decir que la moda es 13, la mediana es 13 y la media 13. O que la mediana, la moda y la media son 14.34. O que la mediana, la media y la moda son 16.67, las tres. Ujú. Si hay una diferencia, ya no podemos decir que esa curva es simétrica. Aunque sea levemente, va a estar inclinada hacia un lado o hacia el otro lado. Ahora, ¿cómo estará esa curva? Porque a partir de la media, la mediana y la moda podríamos saberlo. Vamos a ver, aquí tengo un gráfico. ¿Lo ven? Con esta línea vamos a ubicar dónde estaría la mediana. Ahí estaría en el 50%, ¿verdad? Indudablemente que estaría ahí. Entonces, ahí la mediana es 14.43. ¿Por qué la puse en el 50%? Exactamente.
¿Quién me dice? Porque siempre va a ir en el centro, es el promedio, ¿verdad? Siempre va a ir en el centro. No es el promedio. No, pero siempre va a ir en el centro. Sí, pero ¿cuál es el promedio? El promedio, la mediana, es que se me enredan los conceptos. La media, la mediana es el promedio, ¿no? A ver, estamos flojos en saber o en reconocer esos valores. ¿Cuál es el promedio? La media. La media es el promedio, por supuesto. Aquí tenemos 14,34 horas de televisión. Esa es la mediana. La mediana. ¿Qué muestra la mediana? ¿Qué es lo que nos señala la mediana? ¿Qué nos señala la mediana? El promedio. No, muchachas, la mediana no nos señala el promedio. A ver. No es el dato, no es que es el, bueno, no, es que yo estaba confundida con el promedio, profesora. ¿Qué es el promedio? Es cuando sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número de datos y nos da esa. Es Ajá. correcto. ¿Cuál de ellos es? Media, mediana o moda. Si no estamos claros, no podemos seguir. Sí, ya me enredé. ¿Cuál es el promedio? Media, mediana o moda. La media. ¿Por qué? Porque nos da un dato de la mayor cantidad de los mejores, nos da el mejor dato aproximado del mejor rúbrico de notas, digamos, en este caso. Bueno, si ustedes tuvieran que trabajar con notas, estos 3 parámetros, ¿cuál sería la moda dentro de un grupo de notas? La que más se repite, La que más. profe. La que más se repite. ¿Cuál sería la media? La nota que más se repite. La moda, ¿verdad? Sí, ¿y la media? La media es la mitad de ambos lados. No, esa es la mediana. La mediana es la que está exactamente en la mitad, en el 50%. ¿Ve que ahí lo puse? Esa es la mediana. Profe, No la es el media promedio. es el promedio. La media es el promedio, correcto, sí. Y la moda, pues es el valor que más se va a repetir. ¿Ok? Ahora, en este caso la moda es ligeramente más baja que la mediana. Vean que la moda es 13 y la mediana es 14, 14.34. Y la media es la más alta de las 3. ¿La ven? Sí. 16,67. Entonces quiere decir... Sí, porque la media era la suma de todos los promedios dividido entre la cantidad de datos. Es como un promedio general de notas, por decirlo así, Correcto. Es correcto, pero lo que quiero que noten es que ya. Yo podría marcar la moda por aquí, porque el valor de la moda es ligeramente más pequeño que la mediana, ¿verdad? Vean, la moda es 13 horas de televisión. La mediana está un poquito más arriba, 14.34. La media, que es el promedio, es otro
un parámetro que está más arriba que esas dos, que es 1667. Entonces la mediana va por aquí, la moda va por aquí y la media va por aquí. Pero como la media es el lugar donde me va a señalar el punto más alto, recuerdan que la moda es la que me señala la cresta de la curva. Entonces nuestra curva va a venir y va a ser algo así. Así que no es totalmente simétrica, porque para ser simétrica tendría que ser algo así. Como una montañita. Una montaña con una curva perfecta. Ajá, perfecto. Pero esta curva que nos están señalando aquí no es una curva simétrica. Para ser simétrica, la media, la mediana y la moda deberían estar exactamente aquí donde está la mediana y ser los tres con el mismo valor. ¿Okay? Tener las tres el mismo valor, cualquiera que sea. Bueno, en este caso, la mediana es 1434. Bueno, las otras dos tendrían que ser 1434 también. ¿Okay? Para poder tener esta forma de esta curva, pero no la tiene. ¿Okay? Entonces, de esos tres parámetros, ya podemos, para empezar, sacar una conclusión. Y es que la curva está sesgada hacia el lado izquierdo. ¿Okay? Hacia el lado izquierdo. ¿Qué podríamos decir respecto a la simetría? ¿Es una simetría positiva o una simetría negativa? Si está sesgada hacia el lado izquierdo. Es positiva. Negativa. Es positiva porque este es el lado donde más se van a acumular datos y aquí, es más, si la quisiéramos dibujar mejor, podríamos decir que esta curva viene, por ejemplo, aquí y aquí y aquí va a bajar. Una cosa así. Va a haber más datos de este lado que de este lado. Más o menos. No tiene que ser nada exacto, simplemente tenemos que apreciar, comparar y sacar una conclusión. La mayor cantidad de datos de esta curva está de este lado. ¿Por qué? Porque la moda está aquí, que nos señala la parte, digamos, el pico de la distribución y luego va a bajar. Y la cola de la distribución pues va a ser mucho más bajita que si fuera una distribución simétrica. ¿Por qué razón? Porque así están las tres medidas principales de posición. La mediana en el centro, de las dos, que son la moda y la media. Recuerden, la media es el promedio. ¿Ok? La media es el promedio. Bien, eso por un lado. Luego dice que el cuartil número 1 de aquí es 11,04. Vamos a poner esos datos. Aquí teníamos 1434. Era la 1434, que es la mediana. Aquí teníamos la media, que es 1667.
Y por aquí vamos a tener la moda, que es 13. Pero nos dicen que el primer cuartil, ¿cuánto era el primer cuartil porcentualmente? 25%. El 25%. ¿Y cuánto es el valor de ese 25%? Aquí lo tenemos, 11.04. 11.04. Entonces, nos vamos a ubicar aquí. El 25% que sería más o menos aquí. Y tendríamos que eso sería 11.04. ¿Qué más información nos dan aquí? El cuartil número 3. ¿Cuánto es porcentualmente el cuartil número 3? 75%. 75%. Digamos que sería como por aquí. ¿Y cuál es el valor de ese 75%? 18.92. ¿Y qué más nos dicen? El decil número 2. 10.87. El 20%, correcto. Este de aquí. ¿Cuánto dijeron? 10.87. ¿Ok? Y luego nos dicen el decil número 8. ¿Cuánto es el decil número 8? El 80%. El 80%. Como por aquí. ¿Cuánto nos dicen que está en el decil de 8? 19.56. Ok. ¿Qué más nos dicen? El decil 9, 22.35. ¿Cuánto es el decil 9? 90%. 22.35. Eso es lo que nos dicen. Y el percentil 95. Pues ese es el 95%. En el percentil 95 tenemos 25.88.
Ya que lo que estoy haciendo nada más es ubicando todos estos valores de las medidas que nos dijeron. Desviación estándar, 4,5. Este valor no lo ubicamos aquí. ¿Por qué razón? Porque no es parte de los datos. Recuerden que la desviación estándar es una medida de qué tan lejos están los datos respecto a la media. O sea, respecto a este valor, 1667. Eso no se ubica como un dato más, porque esta es una medición. Entonces, vamos a marcar aquí, esta es una medición, tenemos que tratarlo diferente. Todo lo demás son medidas, pero esta es una distancia hacia la media. Y estas también son medidas. Estas dos quiero marcar. Bien. Estas también son medidas y las vamos a colocar aquí. La medida del mínimo es el dato más pequeño. El mínimo es 6. Y el máximo es 28. Por aquí. A esta la ponemos ahí tentativamente. No sabemos en realidad si es más del 10% o menos. Solamente sabemos que esta es la medida más pequeña que nos dan. El 6. Ese fue el dato del chiquillo que veía menos televisión. Y el máximo es 28. Esto corresponde al chico que nos contestó que veía más televisión. ¿Cuánto es? No tenemos la certeza que sea muy cerca del 100 o muy cerca del 95, pero sí sabemos que es más que el 95, porque en el 95 estaba el valor de 25,88 horas de televisión. Y aquí es el valor de 28. Entonces, es un poquito arriba del 95%. Bueno, ya organizamos y ubicamos todos los datos que nos dieron. Tomamos en cuenta esta desviación estándar y entonces vamos a ver ahora cuáles son las afirmaciones que nos indican para ver si son falsas o verdaderas, pero vamos a saber, vamos a entender el por qué son falsas o por qué son verdaderas. Profesora, Dígame. sí, ese dato de la desviación estándar, ¿cómo lo veía uno ahí interpretado? Porque usted dijo que no se graficaba. No, eso es por si acaso nos dicen que si un dato está a una desviación estándar o dos desviaciones estándar, pero si nos lo preguntan, ¿verdad? En este caso creo que las ahorita 4. no lo necesitamos. En este momento no nos lo están pidiendo. Ok, gracias. Bueno, entonces, la primera afirmación dice, yo veo muy poca televisión. Pues por semana estoy frente al televisor solo 20 horas. Eso dice un chico de los que entrevistaron. Yo veo muy poco, pues por semana estoy frente al televisor solo 20 horas. Vamos a ver respecto a lo que dijo ese muchacho. Observamos en la curva donde está ubicado 20 horas. ¿Por dónde podríamos encontrar ese dato o algo cerca de ese dato?
Por el 80%. Ajá, correcto. Resulta que este niño dice, no, yo veo poco, porque yo lo que veo es 20 horas nada más. ¿Qué le podríamos decir nosotros a este muchacho? ¿Sabe qué? El 80% de la población de esta región ve menos que usted. Porque vean que el dato que está en el 80% dice que ve 19 horas 56 y él dice que ve poquito y ve 20. O sea, es superior al 80%. Eso significa que hay 80% de los muchachos de esa zona ven menos de 20 horas de televisión. ¿Lo pueden observar? ¿Lo pueden visualizar? Sí, profe. ¿Alguien no le queda claro por qué? Él está como en un 10%, más o menos, de que ven alrededor de 19 para arriba, 22. Ok, usted me está diciendo una pregunta interesante. Yo le puedo decir, vea muchachito, usted dice que ve poquito y resulta que el 80% de los muchachos de la zona donde usted vive ven menos que eso. Pero lo que usted me acaba de decir es muy interesante, porque yo le podría decir también, ¿no sabe qué? Además, eso significa que usted está entre el 20% de muchachos que ven más televisión. Porque el 80% ve menos, quiere decir que el otro 20% ve más. ¿Okay? Entonces yo le podría decir con suficientes argumentos, usted está mintiendo, o no es cierto, o su apreciación es errónea, porque mientras que haya 100 muchachos ahí, 80 de esos muchachos ven menos que usted, y solo 20 muchachos ven más, y uno de esos es usted. ¿Ok? Quiero oír sus comentarios respecto a eso. ¿Era esa su pregunta? Sí, yo lo calculé entre el 80 al 90, ya usted lo está calculando entre el 80 al 100. Exacto, le podríamos decir, mire, 80% de los muchachos de su zona ven menos de 20 y usted pertenece al 10% siguiente. Digamos, estaría entre el decil 80 y el decil 90. Por ahí anda el jovencito este, ¿verdad? Sí, para él ve poco, pero él no sabe que es que ya haciendo una encuesta, él está entre los más altos, ¿no? Más bien es uno de los más altos, correcto. ¿Hay alguien que no le queda claro ese análisis? ¿Pueden visualizar el porqué de lo que estoy diciendo? Stephanie, Gretel, Maribel, Lucrecia. Sí, profe. Ok. Podemos entonces con argumentos, con numéricos debatirle al muchacho y decirle, no, mire, lo que usted está diciendo no es cierto. Aquí están los números. El 80% de los muchachos de su zona ven menos que usted. Dígame, Gretel. No hay que decirle a papito, vea menos tele, porque se va a enfermar. Ok, pero sigamos porque hay otras afirmaciones ahí que podemos analizar. Ve la segunda. La segunda dice, yo creo que la mayoría de los muchachos ven menos televisión que mi hijo. Esta es una madre indignada. La mayoría de los muchachos ven menos televisión que mi hijo. Es increíble que gaste 11 horas semanales frente al televisor. La mamá ya le va a
quitar los paseos de los domingos, la mesada y le va a dar un jalón de orejas porque qué barbaridad. Todos los muchachos ven menos televisión que mi hijo. Increíble que gaste 11 horas semanales frente al televisor. Observemos ese gráfico. A ver qué le podemos decir a la señora. En realidad el hijo está entre aproximadamente un 20% de los que menos ven televisión. Ese muchacho más bien andaría alrededor de los 25, el del 25%, el primer cuartil. Aquí sí está en el centro. ¿Verdad? Y entonces le podríamos decir, no, mire señora, sabe que está equivocadísima. Ese muchacho suyo, en realidad, solo el 20% más o menos el 20% de los muchachos ven menos que él. Todos los demás ven más. ¿Y por qué lo tomé desde el 6 y no de aquí? Bueno, porque el 6 era el valor mínimo, ¿recuerdan? Ningún chiquillo veía menos de 6. Este fue el valor más pequeño que nos dieron en la encuesta. Entonces, podemos decir, entre el mínimo, que era el 6, y lo que él ve, solo hay 20, probablemente un 10% más o menos, o un 15% más o menos, porque ya esto no lo contaríamos, esta parte de aquí. Entonces, son muy poquitos muchachos en relación a lo Profe, que... Dígame. pero entonces en ese caso a la mamá se le dice que él ve menos de un 20% o un 25%, porque como usted dice que no se toma en cuenta esos primeros 10. No, es que lo que le vamos a decir a la mamá es que no es cierto que todos los muchachos o que la mayoría de los muchachos ven menos televisión que su hijo, que es increíble que gaste 11 horas. Bueno, él gasta 11 horas, pero resulta que el resto de los muchachos ven muchísimo más que su hijo. A veces algunos, incluso los que están arriba de 90, ven más de 2 veces lo que ve su hijo. Entonces, señora, no lo castigue. En realidad el muchacho Sí. más o menos, ¿verdad? A esa le decimos, señora Eli, gracias a Dios, más bien, porque su hijo más bien de los poquitos que ve poco tele. Exactamente, porque aquí, es más, en realidad, puesto que este es el valor mínimo, aquí debería, en honor a la verdad, estar el 6%, el 0% aquí. Es decir, la muestra empezaría aquí. Esto no sería el 10, sería aquí, sería el 0%. Porque la muestra empieza aquí con el valor mínimo que es el 6. Entonces, aquí debería ser el 0%. Y ya aquí, pues tal vez hay un 1%, un 2%, hasta llegar al 20% y aquí estaría el 25%. Esta gente ve menos que ese muchacho. Y todo lo que queda ve más que ese muchacho. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que decirle a la mamá para que el pobre chiquillo no pague los platos rotos. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿O alguna pregunta? ¿Preguntas, muchachos? De mi parte no, profe. ¿Queda claro? Sí, profesora. Cualquier duda, por favor, me indican. ¿Qué? ¿Nadie? ¿Está claro eso? Profesora, yo no sabía cómo, o sea, lo del cuartil y los decil y eso,
si no sabía cómo ubicarlos ahí, ya ahora sí lo entendí. Yo ahora sí, ok. Yo creo que Sí. usted me había preguntado, alguien más me había preguntado, pero ¿esto qué y cómo? Bueno, Sí. así justamente. Ahora sí. Ok. Sí, saber en el porcentaje a qué corresponde, sí, ya vi de dónde Correcto. viene eso. Vamos a ver qué dicen aquí. El 95% de los jóvenes miran entre 7:67 y 23:67 horas de televisión. Esto no es por mes, esto es por semana. Porque estas cifras están todas por semana. No sé por qué esa fue metida de pata mía. Por semana. El 95% de los jóvenes miran entre 7:67 y 23:67 horas de televisión por semana. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos el límite más pequeño y el límite más grande y que eso abarca un 95%? ¿Cómo podríamos saberlo? ¿Usando qué? El mínimo y el máximo. No, porque aquí no estamos hablando ni del mínimo ni del máximo. Está muy cerca, sí es cierto, porque el 7:67 es muy cercano al 6 y el 23:67 es muy cercano al 28, es cierto. Pero en realidad, ¿cómo podríamos determinar si eso es cierto? Que eso corresponde al 95% de los jóvenes que miran la televisión. ¿Cómo podríamos determinar si eso en realidad es verdad? A ver qué se les ocurre. Profe, no sé si está bien, pero digamos, el 95% serían la mayoría de los jóvenes. O ¿De sea acuerdo? que sería, digamos, como la moda. No, la moda es simplemente un valor que se repite mucho, Ajá. pero nada más. Sí. Pero Pero hay sí una sería. forma. Hay una forma en que nosotros podemos determinar si eso es cierto o no, porque en realidad lo que nos están preguntando es por el valor más pequeño y el valor más grande de ese 95%. ¿Cómo podríamos o qué podríamos utilizar para calcularlo? Con la mediana se podrá, profesora, ¿no? La mediana únicamente lo que nos dice cuál es el valor que está en el centro, nada más. Sería entonces con la media, profe, porque es el que nos da el promedio más o menos, o sea, de todos los jóvenes. El promedio es un solo valor. Aquí estamos hablando de un rango de valores. Es decir, ya esas medidas no nos sirven para esa interpretación, para dar ese dato. Correcto, para un rango de valores no. ¿Cómo podríamos determinar un rango de valores? A ver. ¿Y la desviación no sirve en este caso? No. Claro que sí, por supuesto. La desviación estándar es la que nos dice cuánto a la izquierda y cuánto a la derecha de la media, ¿recuerdan? ¿Ok? Entonces vamos a ver, vamos a trabajar con eso. Mira, el micrófono se me apaga. Es que se vino la perrita para acá, entonces apagué el micrófono y ahora... Profesora, y entonces hay uno sí ya tiene que utilizar el 50% para aplicar la desviación. No, No. ahorita les explico
¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan de este grafiquito? ¿Sí lo pueden ver? Lo estoy poniendo en pantalla. Sí, Todavía profe. no me ha llegado a mí. Yo sí lo veo. Ok. Habíamos dicho que la desviación estándar trabajaba... Profe, el que estábamos trabajando. Dígame. Usted hizo el gráfico que estábamos trabajando. No, uno que acabo de poner nuevo. No, no sale nada nuevo. Yo ¿No todavía sale no nada lo nuevo? veo. Ok, Todavía ya entonces no lo veo. permítame un momentito. No, pero sí se ve. ¿Qué se ve? Sí, profe, sí se ve. Un gráfico que tiene verde en el centro. Ajá, sí. Sí se lo ve. pueden ver. Y es que algunas tienen problemas de internet hoy, entonces les ha costado que les carguen las cosas. A mí no me ha llegado esa imagen. Ok, vamos a ver. Voy a descompartir y volver a compartir. ¿Ahora? Ahora sí, Ahora profe. sí, profe. Gracias. Ahora sí, ok, perfecto. Es que no se había actualizado. Bueno, ¿se acuerdan ese grafiquito cuando vimos las medidas de dispersión? Decíamos que la media estaba en el centro, entonces que una desviación estándar a la izquierda y otra desviación estándar a la derecha, ahí se logran acumular el 68.2% de los datos. 34.1% a la izquierda y 34.1% a la derecha. Si ustedes suman dos veces, 34.1 nos da 68.2. ¿Correcto? Entonces ya sabemos que ahí se acumula el 68.2% de los datos que están más cercanos a la media, o sea, los más parecidos a la media. Luego está la desviación o dos desviaciones estándar a la izquierda y a la derecha. Entonces, ya ahí se acumula este 68.2 y además 13.6% a la izquierda más y 13.6% a la derecha. Entonces, ya aquí estamos hablando de una zona mucho más grande. Sería esta de aquí. ¿Verdad? Toda esta. Eso representa el 95.4%. Y si nos corremos de la media 3 desviaciones estándar a la izquierda y 3 desviaciones estándar a la derecha, ya ahí vamos a acumular una cantidad muchísimo más grande. Ya estamos hablando de 2.1% más a la derecha y 2.1% más a la izquierda. Eso ya va a representar un 99.7% del total de los datos. Ahora, ¿qué es lo que nos están preguntando a nosotros en este momento? Profesora, entonces ese gráfico es un dato base para... Como les había explicado, este gráfico aplica para cualquier distribución, para cualquier ejercicio que tenga que ver con desviación estándar. Estos porcentajes ya son fijos. Han salido producto de incontables estudios a través de largos años. Entonces ya estos son datos estándar, ¿verdad? Valores estándar, porcentajes en los que simplemente los vamos a aplicar y punto. Aquí nosotros nos están diciendo que la desviación estándar es un 4.5, ¿verdad? Aquí lo tenemos. 4.5. Y nos dijeron que la media es 16,67. Entonces, como nosotros ya sabemos que, de acuerdo a este gráfico, nos están preguntando por el 95%, creo que era, ¿verdad?
Dice el 95% de los jóvenes miran entre 7.67 y 23,67 horas de televisión por semana. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la media y empezar a restarle por un lado y a sumarle por otro lado. 16.67 y esto más 4.5 y esto más 4.5. Ya que estoy sumando. Profe, me perdí ahí, no entendí de dónde sacó ese dato. Está bien. Profe, se suman a partir de la media. Claro, 4.5. Ese es el que no sabe. ¿Cuál dato? Eso, 16.67. Aquí no lo dieron, la media. Ah, ok, es la media. Ok, está bien. Entonces, tomamos la media, le sumamos una desviación estándar, otra desviación estándar. Por otro lado, tomamos la media y le vamos a restar a la media. Lo mismo, 4.5. Y aquí otra vez le restamos a la media 4.5. Vean qué interesante. Habiéndole quitado a la media 2 desviaciones estándar, ¿dónde quedamos? ¿En cuántas horas de televisión? En 7,67. 7,67. Y si le sumamos a la media 2 desviaciones estándar, ¿a dónde quedamos? 25,67. 25,67. Y aquí eso era justamente lo que nos preguntamos, lo que nos preguntaban. El 25% de los jóvenes miran entre 7.67 y 23.67 horas de televisión por semana. Bueno, esto sería lo mínimo, 7.67, quitando 2 desviaciones estándar. Pero aumentando 2 desviaciones estándar, no llegamos a 25.67, llegamos a 20. No llegamos a 23.67, sino que llegamos a 20, perdón, a 25.60. Entonces podríamos decir, no, el 95, véanlo aquí, el 95% de los jóvenes no ven entre 7.67 y 23.67, sino entre 7.67 y 25.60 horas de televisión. O sea, ese dato que nos dan aquí, es falso. Ese es erróneo, es incorrecto. En realidad, sumándole 2 desviaciones estándar a la media, llegamos a 25, no a 23, sino a 25. Entonces, si nos dicen que 23, eso sería un porcentaje menor al 95.4%. Esto lo manejamos entonces sumando y restando desviaciones estándar. Recuerden que la desviación estándar... Profe, pero, perdón, ahí entonces, ¿cómo interpretaría yo eso? El menor sí está bien, pero el otro está... Es decir, aquí lo que diríamos es, el 95.4% de los jóvenes ven entre 7.67 y 25.67. A nosotros nos están preguntando si, o están afirmando aquí, el 95% de los jóvenes miran entre 7.67 y 23.67. Y no es cierto. Entonces, Profe, esta afirmación pero entonces sería una pregunta. Ajá. Porque, profe, ahí dice el 95% de los jóvenes cerrado, por decirlo así. Ajá, entonces, correcto. yo tengo que asumir que ese 95% está entre, o sea, que calza dentro del 95,4%. Porque yo podría decir, ese margen de error es por el 0,4, ¿o no? No, simplemente usted tiene que decir, no, esto no corresponde, esto no está bien, porque me está diciendo que es el 95%.
Pero resulta que este segundo dato, el dato mayor o el dato superior, no está bien. Aquí es 25,67. Entonces, esto es falso. Esa apreciación o esa afirmación es falsa. Porque no calza con estos dos límites. Tienen que coincidir los dos datos exactos, Sí, profe. tiene que coincidir y esto también, ¿verdad? Si no Profe. coincide eso, si no coincide esto, es incorrecto. Dígame. Si digamos, en lugar de ese 23.67 nos dijeran un 25%, igual siempre sigue siendo falso porque no es el mismo porcentaje. Esos no son porcentajes, ¿verdad? Son horas. Digo, perdón, el mismo número. Sí, si nos dijeran esto, lo único que podríamos decir es, bueno, 95% no, es 95.4%. Eso es ligeramente superior al 95.4%. Sería lo mejor que podríamos decir en todo caso. Pero el 95% de los jóvenes miran entre 7,67 y 25,67 horas de televisión por semana. Nos dicen que el 95, bueno, es ligeramente inferior, ¿verdad? Pero lo correcto es 95.4. Profesora, yo me quedé ahí, es que, digamos, yo entendí eso de que para la desviación estándar hay que aplicarla para ambos lados. Sí, claro, sí, véalo. Ajá, pero digamos, este 4.5, cuando usted lo llevó aquí, ahí, o sea, esa parte no la logré ver. Como el 4.5 usted sacó los datos, digamos, los números, ¿en qué se traduce ese 4.5? Bueno, aquí tenemos la media, ¿verdad? Ajá. Sumé una desviación estándar aquí, vean, la media más 4,5. Y volví a sumar otra media. Entonces llegamos a un límite superior de 25.67 horas de televisión. Sí, yo sí entiendo eso de que lo sumo, lo que me enreda es eso, el 4.5, ¿cómo se representa en la desviación? Digamos, si es 4.5, ese número, ¿cómo digo yo? ¿Cuál dato cojo para hacer eso que usted hizo? El 4.5, ¿dónde lo saco? Ajá, es el que me están dando. Ajá, pero ¿cómo lo veo traducido ahí ya en el gráfico? ¿En cuál gráfico? ¿En este o en este? Sí, digamos, ¿cómo represento ese 4.5? ¿Cuál es el significado para yo sacar esas desviaciones? O sea, es como... Esa es la distancia de los datos a la media. Ajá, ok. ¿Usted me puede repetir esa parte entonces? Es que no la agarré. Eso de, digamos, el 4.5, entonces uno ubica la media. ¿Y de ahí para la izquierda o para la derecha? Sí, no, para ambos lados. Para ambos lados, Para pero ambos ese lados, sí, 4.5, ¿qué representa? Eso es lo que no entiendo. Bueno, como habíamos dicho, la desviación estándar es la medida con que se representa la distancia de los datos a la media. Creo que les había puesto como ejemplo, yo les decía, bueno, si ustedes están sentadas en este momento en una silla, en un escritorio, yo les digo, mídanme en metros. ¿Cuántos metros hay de distancia entre el lugar donde ustedes están y la pared que está al frente de ustedes? Entonces usted se va con 1 metro y me dice, bueno, yo estoy a 3,25 metros de la pared que está enfrente, ¿ok? Pero si yo le digo a usted, vea, mídame la distancia de donde usted está a la pared de enfrente, pero no me la mida con metros, mídamela en pasos. Entonces usted se va a poner un pie, el otro pie, el otro pie, el otro pie, hasta que llega y me dice, yo estoy a 34 pasos de la pared de enfrente. Vea que es la misma distancia, solo que usted lo está midiendo con unidades diferentes. En los datos, nosotros medimos la distancia respecto a la media con desviaciones estándar. ¿Okay? Entonces, en este caso, respecto a esta media, los datos están distantes en una relación de 4.5 unidades. Pero, vea que este grafiquito nos está indicando
cuánto o cuál porcentaje de datos está a una unidad, o sea, a una desviación estándar de la media hacia la derecha o a una desviación estándar a la izquierda de la media. ¿Cuánto es eso? El 34.1% de los datos va a estar siempre a una desviación estándar de la media hacia arriba. Y el otro 34.1% va a estar a una desviación estándar a la derecha de la media hacia abajo. Sí, Estos eso son, lo entiendo. ok, Ajá. esos son los datos más cercanos a la Ajá, media. a una, pero como es 4.5, tengo que seguir sumando hacia ambos lados hasta llegar al 4.5, ¿es así? ¿O no? No. No. Es decir, aquí está la media, ¿verdad? Ajá. Y a esta media, cualquiera que sea, usted le suma la desviación estándar, en este caso es 4.5. Ah, ok. Ok, y luego a esta misma media le resta ese 4.5. Ah, ok, entonces Entonces, ahora, aquí usted va a obtener un valor aquí, que digamos, esto sería 1667 menos una desviación estándar. Esto sería 1217 a una desviación estándar. ¿Ok? y ese 1, digamos, entonces 16.7 es la media, ¿verdad? Aquí, la Sí, mitad. ajá, correcto. Ajá. Y si yo le resto una desviación, entonces a 16.67 le resto 4.5. ¿Correcto? Ajá. Ah, ok, ya. Y le da 1217. Ah, ok, ahora sí, ¿Ok? profesora, es que no Y entendía entonces, ese, ajá. y aquí luego, si le sumamos una desviación estándar, va a estar aquí Ujú, 21.17. ujú. Sí, ya ahora sí, Entonces, digamos. Con los datos que yo tenía, que era el 16, en los datos que yo he representado, lo que me dieron, ajá, yo le correcto, sumo o le resto el 4.5, que es la desviación. Sí, ahora sí, es que como yo veía correcto. este otro gráfico, entonces me confundí con todas las No, dos, es que esto es los dos para que se números. guíen respecto a Ujú, los porcentajes. Entonces, ¿qué puede decir usted? De la población o de la muestra, si fuera el caso, el 68.2% de esos datos ujú, están entre 12-17 horas y 21-17 horas ujú, de televisión. ¿Cómo sé que es ese porcentaje? Porque ya eso está establecido. Esto es un estándar. Esto no va a variar de Sí, acuerdo yo a cada tipo necesito hacer mi gráfico mío y sacar mis datos y después ir a ver esto para saber los porcentajes. O sea, necesito utilizar las dos cosas. Sí, no, ya, claro, ya. claro. Ujú, Esto es ujú, para ubicar los diferentes parámetros, ¿verdad? ujú. Que le Sí. dieron a ustedes. Pero Ujú, esto es diferente y esto es otra cosa. Esto es para determinar qué tan lejos están los datos. Entonces, el ujú, 68.2% de los datos se acumula alrededor de la media entre estos dos valores, entre 12 horas y 21 horas ujú. de televisión. ¿Ok? Sí, muchas gracias, Ya profesora. si a Sí, ya ustedes le preguntan entendí. por ejemplo, ahí nos estaban preguntando por el 95, bueno, podemos decir 95.4%. Ya eso incluye el 13% que está a dos desviaciones estándar a la izquierda y este otro 13.6% que está a dos desviaciones estándar a la derecha. ¿Ok? Sí, ahora sí. Entonces, con Ajá. este gráfico yo ubico los porcentajes. Tengo mis datos de lo que me dieron, entonces vengo a, a comparar la información con este otro. Sí. ¿Se acuerda del ejemplo de los perritos? Ajá. Sí. ¿Sí? Que ahí con los perritos determinábamos cuántos perros o cuántas razas deberían ubicarse a la izquierda o a la derecha, dependiendo Ujú, del tamaño del perrito y de la cantidad, ¿verdad? Porque el señor en primera instancia no había tomado en cuenta la cantidad de animalitos por raza. ujú, Entonces, hablando de perros, entonces lo importante es que ya una vez que usted tenga su media,
sea que se la den o sea que usted la calcule, que pueda luego decir, bueno, de acuerdo a esta media y a la desviación estándar que me dieron o que yo calculé, si me preguntan por el 34.1% superior a la media, superior en una desviación estándar, pues tomo la media y le sumo una desviación estándar. Entonces ya yo sé quiénes se ubican en esto, en este límite. Los que ven 21.17% de televisión, por ejemplo. En todos los casos, estos límites van a ser diferentes. Lo que nunca va a cambiar es esto, ¿verdad? Todos estos porcentajes son fijos. Cuando ustedes trabajen con este gráfico, estos porcentajes son fijos, siempre van a ser los mismos. No es que esto es de un ejemplo en particular, sino que esto es ya lo establecido. ¿Ok? Sí, ese es el punto de referencia de uno para poder sacar una conclusión. Profe, dígame. Sí, digamos, ¿puede bajarlo un poquito? En ese caso, digamos, casi todo el 100% de los datos está a 3 desviaciones estándar. Pues digamos que prácticamente está en 99.7%, sí, prácticamente es la totalidad, sí, correcto. Entonces, ¿hasta qué máximo puede llegar la desviación estándar? Por ejemplo, digamos, en este caso que tenemos ahorita son 4.5, o eso puede ser cualquier número. Bueno, pero es que 4.5 no es... Digo, 4.5, sí, desviación de estándar. Sí, pero eso no es el número de veces que usted suma a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Sino el valor de la desviación. Es decir, aquí usted tiene que tomar la media y restarle 4.5, 4.5, 4.5. Llegará un momento que ya usted llegue a cero o a un valor infinitamente cercano. Ya, sí, perdón. Ok. Sí, Y aquí... me confundí pensando que era 1, 2, 3, No, porque usted puede tener una desviación estándar de 580 y va a decir, pero ¿cómo voy a sumar 580 veces para arriba o para abajo? No. Sí, Lo que se entiende es que ya llegando a la tercera desviación estándar hacia abajo o hacia arriba, prácticamente estamos cubriendo la totalidad de la muestra o de la población. ¿Okay? ¿Queda claro? Sí. Profe, yo quería hacerle una consulta, pero no estoy segura de lo que voy a decir, ¿verdad? Entonces, dígame. No es con ese tema, es que ahora que usted mencionó los perritos me recordó. Normalmente usted siempre sube las clases nada más que resumidas, no es como, o sea, usted me entiende, la que manda el correo, ¿verdad? Ajá. Y yo esa clase del perrito, en realidad, para serle muy sincera, no fue como que la entendí muy bien, pero yo dije, bueno, después me olvidó que la profesora siempre sube, ¿verdad? Y ahí ya entiendo, ¿verdad? Porque eso he hecho con la mayoría de clases, ¿verdad? Que si me queda alguna duda, voy, veo el video y ahí está como menos interrupciones, entonces como más resumido todo. Pero hay una clase que yo esperé, y si no me equivoco es la del perrito, que no llegó. La que llegó fue la siguiente, que era la que usted no estuvo, que fue la pasada. Entonces no sé si usted no la mandó o la mandó y yo no la he visto. No la mandé, déjeme ver. Medidas de posición no central. Tendría que omitir eso tal vez. Material para clase sincrónica. ¿Alguna de ustedes la recibió o sería que la omití? Porque profe, lo que no subió fue capítulo porque tenemos hasta el 9, entonces no sé si habría algún otro más. Yo les expliqué que no van en secuencia, ¿no? Porque hay capítulos que no se ven en este curso, entonces no todo, si no va a ir 1, 2, 3, 4, 5, sino que iban a recibir algunos y otros no.
Ah, bueno, por eso, el último es el 9. El 9 fue el último que subí, sí. Pero lo que estoy preguntando es si recibieron el video de esa clase, de la clase de las medidas de dispersión o de variabilidad. Es que vea, yo, por ejemplo, aquí viendo los correos, yo tengo un correo que usted mandó el 13 y del 13 brinca al 22. Esa clase fue la del 15. Entonces, la del 22 fue la que usted no estuvo, entonces usted no lo mandó. O sea, yo creo que hay un correo que no fue enviado, que fue el de la clase 15, que fue el sábado 15. Porque, como le digo, tengo dos correos. Uno es el 13, o sea, fue antes del 15, y usted siempre la envía después. Y tengo una del 22, pero esa ya es la de la semana pasada que usted nos mandó la clase, digamos. Sí, la que era sincrónica, correcto. Sí. Sí, yo estoy revisando y no me parece que no, profesora. Ok, voy a enviárselas ahorita. Tal vez en las carreras fue que la omití porque estábamos preparando todo. Mi esposo podría ser que... les estoy enviando eso y además hay un video que es una hoja de trabajo como otras que les he enviado a veces. Medidas de dispersión. Son dos videos en realidad de hojas de trabajo donde se ve los cálculos de las medidas de dispersión. Eso también va para que dicen. Qué pena, disculpen, pero creí que ya lo había enviado. Es más, estaba tan segura. Ah, ok. Lo preparé y no lo mandé. Aquí lo tengo. Eso voy. A veces yo preparo los correos y luego los mando después de la clase, pero ok, por favor me dicen si lo recibieron ahora, revisen los correos. Sí, profe, ya me llegó. Ya llegó, ok. Son 3 videos. El video de lo que es propiamente el material que se usa en clase y 2 videos de hojas de trabajo en Excel para que lo tengan presente. Bueno, volviendo con este tema, ya casi se nos termina el tiempo de clase, pero para mí es fundamental que se capte esto que estábamos viendo. Hay una cuarta pregunta aquí que dice, la distribución del número de horas de televisión por semana que ven los jóvenes entre 12 y 18 años
en una zona del país es asimétrica negativa. Asimétrica negativa, ¿qué opinan ustedes? Sería, Sí, es asimétrica, pero lo negativo no sé. Sí, es negativa. Sí, es ¿Cómo era una curva asimétrica negativa? Que los datos se hacen hacia la derecha. Asimétrica positiva, asimétrica negativa. ¿Cuál era la diferencia? ¿Dónde estaba la parte más gordita de la curva, digamos? En la negativa está a la derecha y en la positiva está a la izquierda. Ajá, entonces, ¿esto qué sería? ¿Asimétrica negativa o asimétrica positiva? Está hacia la izquierda. Esta, la roja, ¿cuál sería? Ah, la roja sería positiva. Positiva, sí. Positiva, porque le falta, como dicen, le falta porque no tiene esta parte, ¿verdad? Todo esto le falta. Esta parte es la parte que esta curva no tiene. Entonces, por eso se llama asimétrica, o sea, no es simétrica en la parte positiva. Por eso se llama así. Entonces, está inclinada hacia la parte izquierda de la distribución. ¿Qué significa eso? Bueno, que generalmente los muchachos, el grueso de los muchachos ven cantidades menores de horas de televisión que los que son los, ¿cómo se llama? Los fanáticos de la televisión son menos, porque vean que la parte de la curva es como más delgadita. Hay una colita ahí, pero lo grueso de la curva se centra aquí en esta zona. Y podríamos ver, de acuerdo con los valores que tenemos, bueno, digamos entre 11 y 14, 11 y 16, eso es lo más que ven. Es decir, el grueso de la población de jóvenes. Ya los demás no ven tanto. No ven tanto. Ahora, esto no lo estamos segregando por edades, porque esa información no nos la dan. Sería interesante que nos dieran esa información para poder comparar cuánto ven los más chiquillos, cuánto ven los más grandes. ¿Okay? Bueno. De acuerdo al calendario, tengo que enviarles el primer examen. ¿Vieron? Ok, entonces el primer examen siempre lo hago grupal. Entonces voy a solicitarles lo siguiente. Mañana, a más tardar, por favor, háganme llegar la conformación de sus grupos, si es que tienen algún grupo ya preestablecido. Hay gente que ya tiene desde mucho tiempo, sobre todo los de licenciatura, tienen ya sus grupos establecidos, grupos de trabajo, grupos de estudio. Entonces, les voy a solicitar que si ya tienen un grupo así preestablecido, que me hagan el favor de informarme. El grupo de examen para el primer examen de estadística va a estar compuesto por fulano, fulano, fulano y fulano. Vamos a ¿Cuántas ver. personas, profe? Sí, a eso iba casualmente. Déjenme ver. Son 20, entonces 5 grupos de 4, por favor. Grupos de 4 que se puedan conformar. Si de aquí a mañana no me informan, entonces yo procedería a realizar la conformación de los grupos o las personas que me faltan. Si no me lo dicen de aquí a mañana. Okay. ¿Cómo presentan ese examen? Yo les voy a enviar por correo electrónico el examen y luego me lo presentan por correo, por medio de la plataforma Teams. En la plataforma Teams me van a presentar un solo examen por el grupo de 4 personas.
en formato PDF. Y esto me le van a indicar documento oficial del grupo, más o menos, o algún tipo de título así, documento oficial del grupo. Además, necesito que me incluyan como adendums los trabajos de cada persona. Porque he visto que hay un equívoco respecto al trabajo en grupo. Se reparten las preguntas y esa no es la idea. La idea es que cada estudiante complete la totalidad del examen. Entonces, yo voy a calificar el documento que se llama documento oficial del grupo 1. Ese es el que yo voy a calificar. Pero voy a verificar que todas las integrantes del grupo 1 hicieron la totalidad del trabajo. ¿Okay? Entonces, un documento oficial y los documentos individuales, no me importa si son en borrador, tachados o lo que sea, pero yo necesito verificar que todas hicieron el examen. ¿Okay? Profe, Sí, dígame. perdón, a ver si entendí. Digamos, entonces las 4 integrantes hacemos el examen por separado, luego nos reunimos, vemos Correcto. como las dudas y eso es lo que le mandamos a usted. Cuando tengan ya un documento en limpio de todo el grupo, ese es el documento que van a subir en PDF que se llame documento oficial del grupo 1 o del grupo 3 o del grupo 4, que sea. Sí. ¿Y la confirmación de los grupos se lo mandamos por chat o al correo? Al correo, todo el correo, sí. Y además me tienen que incluir los borradores o lo que sea de cada persona. Es decir, si los grupos, digamos, son de 4 personas, yo voy a recibir por Teams uno que se llama documento oficial del grupo 1 y 4 documentos individuales que pueden ser en borrador de las 4 integrantes del grupo en forma individual. ¿Okay? Esos también irían como capturas de pantalla, un PDF, sí, profe. no importa que sea capturas de pantalla, fotos, eso no es relevante. El que sí debe estar en PDF es el documento oficial del grupo. ¿Okay? Pero en ese caso, profesora, los grupos tenemos que hacerlos nosotros o usted va a asignar los grupos, las personas. Okay. Porque verás que cuando se hacen grupos se hace un enredo. Repito, hay gente que ya tiene sus grupos establecidos y yo doy libertad de que trabajen de ese modo porque trabajan de manera más cómoda. En primera instancia, a mí no me gusta hacer los grupos por esa razón de que hay más afinidad, de que a veces han trabajado por mucho tiempo juntas, entonces ya se organizan mejor, etcétera. Bueno. Sin embargo, si de aquí a mañana no me notifican, o sea, quedan personas sin notificarme, pues entonces yo procederé a realizar los grupos con las personas que no me hayan notificado nada. Ok, en este caso yo soy una que siempre todo el mundo tiene los grupos hechos. Es un dolor tratar de comunicarse o que lo metan a uno en un grupo. Desde ya le digo, no voy a escoger, no voy a meterme en ningún grupo, me quedo sola, porque todas las veces que se ha pasado a hacerse grupos, cada quien tiene sus compañeras y eso, y a uno lo dejan por fuera. Entonces yo ni voy a andarle rogando a nadie, ni voy a andarle suplicando a nadie, si tengo que trabajar sola y pagar un profesor por afuera para que me explique, pago, pero no quiero andar viendo a ver quién me acepta, quién no me acepta, porque siempre me ha pasado lo mismo. Y se lo reitero porque no quiero andar en ese jijiji, menos ahora en algo tan delicado como es este curso que es bastante complicado para mí. Me ha sido bastante complicado entender estadística porque hace años no lo veía. Entonces, no sé, sinceramente yo le digo, yo no tengo a nadie. Bueno, lo podemos conversar posteriormente, entonces. Okay. Pues esto, en quienes tengan los grupos ya formados, me los hacen llegar mañana, a más tardar, para poder asignarles el examen. ¿Ok? Listo.
Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. No duden en presentar sus consultas. Si tienen consultas, si tienen dudas, si quieren solicitar una clase, una consulta grupal vía Teams, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero por favor, siéntanse en libertad de solicitar a su profesor ayuda. Que me digan a mí que van a ir a pagar un profesor porque no sé, porque no entendieron nada. Si no me han preguntado ni una sola vez, sinceramente me deja pensando. Es decir, en ningún momento he dudado de ofrecerles la ayuda que me pidan. Si no me la piden, no puedo darla. Sí, no, de hecho yo entiendo eso, profesora. Lo que me refiero yo es que si ya fuera el caso que tuviera que trabajarlo, digamos, porque en este caso, un examen uno tiene que hacerlo solo. Obviamente usted no va a interferir en el examen ni nada. Pero lo que me refiero, o sea, excelente la explicación como usted la da, excelente como va paso por paso. Eso no doy, bueno, nada. O sea, como usted lo ha explicado más bien, es un deleite, porque para no tener de qué tiempos no hacer, no recibir esta materia, es de la única manera que lo podemos entender, así como lo va haciendo usted al suavecito, o sea, así. Yo me refiero a pagar porque el hecho de que si ya yo no entendiera del todo, yo no voy a decir, profesora que mire, bueno, la volvería al revés, ¿verdad? Sí se entiende, pero a un ritmo muy despacio para mí, en ese sentido, porque estadística es bastante complicado. Entonces, si tuviera la necesidad de pedir que alguien me explique más, alguna compañera de colegio que trabaja conmigo, que sepa más y me dé unas explicacioncillas, ahí pues no estaría de mal, pero claro que con mucho gusto le haría las preguntas a usted en el hecho de que ya no entendiera de absolutamente nada, ¿verdad? Bien, entonces quedamos en eso, por favor, me envían los grupos, asigno los exámenes, cualquier duda, cualquier consulta, estoy a sus órdenes, y ya si hay casos particulares como este, pues podemos conversarlo por separado. Que tengan una linda semana. Perfecto, muchas gracias y que siga mejor su Muchas gracias, esfuerzo. profe. Bendiciones. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego, gracias.